ahí estoy grabando, ahí sí, nos sacaron un 7 por simplemente no hacer el primer paso que siempre les dije que no se les olvidara, que era poner las restricciones. Cuando ponen las restricciones no se demoran nada, se demoran 5 segundos y eso en el control tenía 7 puntos. De los 20 posibles tenía 7 puntos. Yo a los que no pusieron la restricción solamente, les bajé solamente 5 puntos. Debería haberles bajado a 7, pero solo les bajé 5. Porque igual les pen que equivocarse solo en eso, o sea, más que equivocarse, no ponerlo, pero uno siempre tiene que poner las restricciones. ¿Por qué? Porque uno tiene que definir en dónde está trabajando esa función, porque se te puede indeterminar y eso es lo que no queremos. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es al tiro poner una R de restricción. Y si se dan cuenta acá tenemos distintas fracciones, que en el denominador obviamente no se pueden hacer cero porque se indetermina. Entonces vamos a decir que son todos los reales. Vamos a decir que X pertenece a todos los reales, menos el 1, y que X pertenece a todos los reales, menos el menos 1. ¿Por qué? Porque si nosotros acá ponemos un 1, se te indetermina, y si nosotros acá ponemos un menos 1, se indetermina. Acá también un 1. Por eso esas son las restricciones. Son todos los reales, menos el 1 y el menos 1. Esto ustedes lo pueden poner también como X perteneciente a los reales, menos el menos 1,1. Una vez que ya tenemos eso, puedo empezar a, a, a- ya, ok. Está bien que no, pero igual quiero decirles lo de la restricción y cómo resolverlo, porque al final lo que me importa es lo que viene después. Eh, ¿En qué me quedé? Ah, ya, las restricciones. Las restricciones. Una vez que ya tenemos las restricciones, después simplemente hacia abajo resolvemos el problema como ustedes lo saben resolver, despejar las X y llegar a los resultados que tienen que llegar. Porque me acaban de poner que estos problemas no entran, entonces simplemente va a servir para el tema de las restricciones que les decía yo, de que se acuerden de poner las restricciones. Siempre, el primer paso siempre es poner las restricciones para que no les bajen puntitos por eso. Entonces, ya no vamos a hacer ese, vamos a dejarlo hasta aquí nomás, ese, y vamos a seguir con otro. Ahora sí, estos sí entran porque estos sí ya vienen con valor absoluto. Entonces, acá lo mismo. Vamos a, porque muchos se equivocaron también en no saber resolver el valor absoluto. Entonces aquí vamos a resolverlo de una forma y después vamos a ver el ejercicio de cómo resolverlo de otra forma. Hay dos soluciones posibles para resolver los valores absolutos. En la ayudantiva vamos a ver los dos. Entonces, para resolver el valor absoluto, se puede resolver de dos formas. Vamos a ver una forma que es la definición de valor absoluto. ¿Cuál es la definición del valor absoluto? Es despejar el valor absoluto, dejarlo a un lado y todo lo demás dejarlo al otro lado. Eh, 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 Acá es así. Ahí, ¿ya? Y la definición de valor absoluto es el número que está al otro lado de la inecuación, el negativo, el valor absoluto del medio y el valor que está al normal. Entonces, al final ustedes lo pueden ver como el valor absoluto de A es mayor a B. Esto va a ser B menor a valor absoluto de A. Perdón, el valor absoluto ahí. A menor a B. Esa es la definición de un valor absoluto. Ese es un tipo de solución. Vamos a ver la solución 1. Entonces, que acá ya es muy simple. ¿Por qué? Porque tenemos que simplemente sumar un más 3 a ambos lados de la inecuación. Entonces nos va a quedar menos 9 más 3 menor o igual a X más 3 menos 3 menor o igual a 9 más 3. Entonces nos va a quedar menos 6 menor o igual a X menor o igual a 12. Y entonces encontramos nuestra solución final, que va a ser desde el menos 6 hasta el 12,
cerrado porque nuestros signos de restricción son con un igual. Por eso va con los corchetes cerrados. Entonces ya podemos, súper simple al final este ejercicio, se hace en un segundo, muy rápido de hacer. Ese es un tipo de solución y ahora un rato más vamos a ver el 2. De hecho vamos a verlo al tiro. Vamos a verlo al tiro. Este ya un poquito más, que trabajarlo un poquito más. Nos dicen, voy a escribirlo, decida si el conjunto es acotado y si lo fuese, determine, nos piden el ínfimo, el mínimo, el máximo y el supremo. Y nos dan el conjunto A, que es igual a X perteneciente a los reales, paréntesis, valor absoluto de X más 2. Puede que este problema ya lo haya hecho o alguno muy parecido, pero les va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a practicar la otra solución. Recuerden que yo les dije que valor absoluto se puede resolver con dos tipos de soluciones. Vamos a ver la segunda. La segunda es aplicando una elevación al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si aplicamos el valor al cuadrado, si elevamos cualquier número al cuadrado, nos queda positivo. Entonces, da lo mismo si es un valor absoluto, si es una raíz, lo que sea, si elevamos al cuadrado nos va a quedar positivo. Entonces, esa es la ventaja que tenemos elevando al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a elevar el cuadrado a cuadrado, o sea, perdón, a, y esto nos va a terminar dando que es un x cuadrado más 4x más 4 mayor o igual a 1 menos 6x más 9x cuadrado. Y acá están los primeros o los consejos que yo les daba a las ayudantías pasadas, de que se guíen por siempre dejar el x cuadrado mayor a un lado, que era este numerito de acá que les acompaña, en este caso es un 1, siempre ese número dejarlo positivo, tratar de dejarlo positivo. Entonces en este caso vamos a pasar toda la inecuación de la izquierda, la parte de la izquierda de la inecuación la vamos a pasar para el otro lado. ¿Por qué? Porque nos va a quedar un 9x cuadrado menos un x cuadrado. Entonces nos va a quedar entonces 0 mayor o igual a 8x cuadrado menos 10x menos 3. ¿Sí? Así nos queda más, tratar de siempre dejarlo el x cuadrado común con el número que lo acompaña positivo. Y acá es simplemente ocupar la resolución de las raíces de la fórmula que nosotros conocemos de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y dividirla por 2a. Acá siempre les recomiendo siempre definir a, b y c. Nuestro a en este caso sería 8, nuestro b en este caso sería menos 10 y nuestro c sería menos 3. Siempre va con su signo correspondiente, no se vayan a equivocar en eso. Y después es simplemente reemplazar nuestros valores. Sería menos 10 más menos raíz de menos 10 al cuadrado menos 4 por 8 por menos 3 dividido en 2 por 8. Esto les va a quedar que en un resultado 1 y en resultado 2. Le pongo raíz 1 y raíz 2 porque así se definen siempre. Ustedes le pueden poner también como quieran, x1, x2. Lo importante es que sepan que les van a dar dos resultados. En este caso nos va a dar menos un cuarto y 3 medios. ¿Sí? Y ahora hay que seguir desarrollándolo. Tenemos que seguir desarrollándolo. ¿Cómo seguimos desarrollándolo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea que les explicaba las ayudantías pasadas, que al final es una recta numérica, y vamos a situar en esta recta numérica nuestros valores. Vamos a citar en una parte el menos un cuarto y en otra parte el 3 medios. ¿Qué vamos a hacer a continuación?
A continuación, vamos a tomar los valores que vienen desde la izquierda de menos un cuarto. Recuerden que acá está el menos infinito y acá está el más infinito. Entonces vamos a tomar el intervalo de menos infinito a menos un cuarto. Vamos a tomar cualquier número. Menos un cuarto es menos 0.25, entonces vamos a tomar un número que nos convenga, que va a ser el menos 1. Vamos a poner acá, lo voy a poner en azul, voy a poner evaluamos en x igual a menos 1. Si evaluamos en x igual a menos 1 en nuestra ecuación, en esta ecuación, nos va a quedar, la voy a copiar, ahí. Esto nos va a quedar que es 0 mayor o igual a 8 por menos 1 al cuadrado, menos 10 por menos 1, menos 3. Y esto nos va a quedar en 0 menor o igual a, ¿verdad? Esto olvídense de esta parte. Al final lo que estamos hablando es lo otro. Esto de acá, lo de la derecha de la ecuación. Y eso les va a quedar un valor positivo. ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 10 por menos 1 es 10. Entonces les queda 8, 8 más 10 menos 3. Les queda 15. Y eso es un valor positivo. Entonces ustedes al tiro van acá y le ponen positivo. Luego vamos a tomar un valor entre menos un cuarto y 3 medios, que va a ser evaluar en un x que esté entre menos un cuarto y 3 medios. Menos un cuarto es 0.25, 3 medios es 1.5. Vamos a tomar el 1. El 1 es un número conveniente para la ecuación y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a reemplazarlo acá y nos va a quedar en un 8 por 1 al cuadrado, menos 10 por 1, menos 3. Y esto va a ser un 8 menos 10 menos 3. Esto va a ser negativo. Va a ser menos 5. Entonces nos vamos acá al tiro y ponemos que van a ser todos los valores negativos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el intervalo 3 medios hasta infinito positivo. Y si ustedes lo hacen, van a poder darse cuenta que acá les va a dar positivo. Entonces, acá viene lo importante. Nosotros, ¿qué valores estamos buscando? Porque tenemos, por un lado, los valores positivos y por el otro lado tenemos los valores negativos. Entonces, en este momento es lo clave, porque en este momento acotamos las soluciones y nos quedamos con o los positivos o con los negativos. ¿Y cómo vemos eso? Con el signo que está acá. El mayor igual, menor igual, o mayor o menor estricto. En este caso nos están diciendo que la cuadrática, que es esta parte de la ecuación, la parte derecha de la ecuación, es menor o igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la cuadrática va a ser negativa. ¿Por qué? Porque son valores iguales o menores a 0. Entonces van a ser valores negativos o 0. En este caso, nosotros vamos al tiro a tomar los valores negativos, que era este intervalo, y luego en estas partes rojitas que tenían, estas X rojas que yo puse acá, ponemos nuestro punto. Nuestro punto blanco es estricto y nuestro punto negro es mayor o menor o igual. Entonces, en este caso, nuestro punto es pintado. ¿Por qué? Porque la cuadrática tiene que ser menor o igual a 0. Si no tuviese este valor acá, el igual sería con puntito blanco. Acá tendríamos que borrar el puntito. Sería así, puntito blanco y puntito blanco. Pero como es menor o igual, va con puntito negro. Y así, ahí están las dos soluciones que ustedes pueden ocupar cuando tengan los valores absolutos. Porque en ecuaciones les van a entrar sí así, obviamente con valores absolutos porque eso es lo que les entra. Y ahí ya estaría, bueno, aquí hay que concluir cuál es el intervalo final. El intervalo final entonces era
menos un cuarto, menos un cuarto hasta el 3 medios. Y acabamos de decir que va cerrado porque es menor o igual. Entonces esa es la solución final. Además el ejercicio nos pedía el ínfimo, el mínimo, el máximo y el supremo. Y recuerden que el ínfimo y el mínimo se saca con las cotas inferiores y el máximo y el supremo se saca con las cotas superiores. Las cotas inferiores en este caso, o la cota inferior, porque no nos pedían la cota inferior, o la cota superior. La cota inferior en este caso sería desde el menos infinito hasta el menos un cuarto, y la cota superior sería desde el 3 medios hasta el infinito positivo. Está abierto. Abierto ahí. Y el ínfimo, el mínimo, el máximo y el supremo estarían dados por las cotas. Siempre traten de definir las cotas para que se le haga más fácil calcular el ínfimo, el mínimo, el máximo y el supremo. Y en este caso el ínfimo y el mínimo van a ser el mismo, va a ser menos un cuarto. Y el supremo y el máximo va a ser 3 medios. Y ahí estaría listo el ejercicio que nos pedían. Les vuelvo a repetir, tienen que tener ojo acá con las restricciones como lo veíamos antes. En este caso no habían restricciones. Recuerden que las restricciones nacen a partir de cómo la función puede actuar. Por ejemplo, una raíz nunca va a poder tener un valor negativo. Por lo tanto, ustedes la restricción de esto que estamos viendo acá encerrado en verde, la restricción sería que A debe ser mayor o igual a 0. Con eso ya tenían 7 puntos en el control. Tienen que ir siempre viendo cuál es la restricción de su función que les digan. Porque les pueden poner un valor absoluto, por ejemplo, x menos 2 partido en raíz de x, y ahí tienen que definir que la raíz de, o sea, que x debe ser mayor o igual a 0, al tiro. Ahí ya tienen ciertos puntos ganados. Lo primero que tienen que hacer es ver la restricción. Una vez que ya tenemos eso, podemos pasar a la siguiente parte, que es, si no me equivoco, mm, ya, vamos a ver la parte de las funciones. Vamos a ver la parte de las funciones, y para ver la parte de las funciones es que voy a irles graficando ciertas cositas para que ustedes vayan anotando, si es que no lo tienen anotado, si es que lo tienen anotado, mejor aún, pero para que lo hagan, porque en la prueba también les va a aparecer esto, van a tener que analizar los gráficos y decir cómo actúa esta función, si es que yo le hago esto o si es que yo le hago esta otra cosa. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser los desplazamientos verticales. Vamos a ver cómo uno sabe que son desplazamientos verticales. Entonces, acá siempre les van a dar el gráfico o les van a entregar una función con su x e y respectivo. Y yo voy a dibujar mi función original en celeste. Y vamos a dibujar qué es lo que le vamos a hacer. El desplazamiento vertical es siempre agregándole o subiendo un escalón o el escalón que me digan a mí o bajando un escalón que me digan a mí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ustedes les van a decir un y igual a f de x más c. O un y igual a f de x menos c. Entonces con, con rojo vamos a hacer esta y con verde vamos a hacer esta. Con rojo estaríamos aumentando un escalón. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, yo le estoy agregando algo a mi valor final que es el y.
el Y va en este sentido, va en el sentido vertical. Entonces, si yo le estoy agregando C, estoy subiendo C escalones. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a subir, va a mantener la misma función, pero yo voy a subir C veces. En cambio, si yo le quito escalones a mi función, yo voy a estar bajando. Voy a tener la misma función, pero yo voy a estar bajando C escalones. Entonces, al final traten de aprendérselo así, como lo que vamos a seguir viendo, para que se les haga más fácil analizarlo, para que ustedes vean y digan, esto es un desplazamiento vertical, ya sé cómo se hace esto. Así es más fácil, como por definiciones. Entonces, después de desplazamientos verticales vienen los desplazamientos horizontales. Los desplazamientos horizontales son desplazamiento al final, los desplazamientos son que no se altera la función, el resultado de la función, sino que se altera solo una condicionante. En el caso del desplazamiento vertical, nos afectaba el Y, subíamos o bajábamos escalones, subíamos o bajábamos escalones, y acá en el desplazamiento horizontal va a ser ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda de escalones. Entonces vamos a hacer el mismo gráfico. Con el X y el Y, vamos a dibujar nuestra función original y vamos a definir entonces lo que vamos a ocupar. Vamos a decir que Y es igual a F y adentro vamos a meter un C o Y un F y le restamos un C. Vamos a usar los mismos colores para que se nos haga un poquito más fácil. Y por un lado entonces, si en el desplazamiento vertical subíamos o bajábamos escalones, en el horizontal nos vamos a correr a la derecha o nos vamos a correr a la izquierda cierto espacio. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener que nuestra función en rojo que vamos a dibujar, si nosotros sumamos espacios, nos vamos a correr a la derecha. Entonces, nos quedaría así. Por el contrario, voy a dibujar al tiro que esto es C. Por el contrario, si yo a la función le resto un C, espérame que estoy aceptando a las personas que están. Si yo le resto un C, me voy a la izquierda, porque estoy restando al final. Entonces mi función quedaría de esta forma. Entonces fíjense, empiecen a fijarse que si yo dentro del paréntesis de mi función le agrego una constante, un número cualquiera, yo voy a estar moviéndome hacia la derecha o a la izquierda. Adentro del paréntesis me voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. En cambio, si yo una constante le agrego afuera del paréntesis, me voy a mover hacia arriba o hacia abajo. Esos son los desplazamientos. Ahora vamos a ver lo que sigue, que son las reflexiones. Reflexiones. Las reflexiones son como un espejo. Imagínenselo como un espejo. Y siempre, en todos los casos que ustedes tengan, en desplazamiento, en reflexiones y todas esas cosas, siempre van a tener dos tipos de opciones. La opción A y la opción B. Siempre vamos a tener dos opciones, opción A y opción B. ¿Cuáles van a ser las opciones? Opción A, afuera del. Espérenme que estoy aceptando gente. Opción A, afuera del paréntesis. Opción B, adentro. Perdón. Opción A, sumar. Opción B, restar.
Siempre van a ser esas mismas opciones. Entonces en la reflexión vamos de nuevo con lo mismo, vamos a dibujar nuestra función original y vamos a dibujar lo que nos piden. La reflexión siempre es un y igual a menos f de x, o voy a hacer abajito también el y igual a f de menos x, siempre adentro o afuera del paréntesis. Entonces vamos a dibujar también acá abajo lo mismo, x un y vamos a dibujar la misma función. Y vamos a dibujar entonces con rojo si la función en total se está multiplicando por un menos, o en verde si la función, si el x se está multiplicando por un menos. Entonces en rojo va a ser la reflexión. Si nosotros reflejamos como un espejo en torno al eje x, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, lo que va a pasar es que vamos a girarlo como en torno a esto. Imagínense que esto es un rodillo. Esto es un rodillo. Esto está girando. Entonces, si nosotros lo giramos, nos va a quedar la inversa o como el espejo de la función. Perdón el dibujo, pero creo que se entiende. Si ahora nosotros nos fijamos que el negativo está dentro del paréntesis, ya no va a ser, pero me voy a hacer una función más fácil para que me quepa. Voy a hacer la función así. Entonces, yo voy a reflejarlo ahora con respecto al eje Y. Este va a ser mi rodillo. Entonces va a ser así. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de acá? Si yo pongo o multiplico la función por un menos 1 o por un negativo, yo la voy a estar reflejando en torno al eje X. Un menos acá significa moverla en el eje X, reflejarla en torno al eje X. Si yo muevo o pongo un menos 1 con mi X adentro de la función, voy a estar moviéndola en torno al eje Y, en torno a este eje. Entonces voy a hacer mi modo espejo en torno a ese eje. Esa es la parte de reflexiones. Eso siempre y cuando el X sea negativo, ¿no? El X sea, ¿cómo el X sea negativo? Si X es negativo, o sea, dentro de la función, Sí, pues es que, mira, si por ejemplo, esto puede ser exactamente al revés. Por ejemplo, a ti te pueden dar un X negativo, esa es tu función original, donde la función original va a ser así. La función original va a ser al final un f de menos x. Y si tú le agregáis un por menos, sería por menos x, te va a quedar en f de x. Entonces al final va a ser así. ya, dale, De- dale. Depende del sentido que te lo estén dando. Acá siempre vamos siempre les voy a poner los ejemplos que estamos hablando como de positivo. Por eso se lo dibujé como en el positivo acá, y la reflexión sería en negativo. Entonces, ahora, ya que vimos reflexión, vamos a ver lo último de esto de los gráficos, que es alargamiento y contracciones, que a veces les puede costar un poquito más acá, pero debería ser también fácil de ver. Vamos a poner entonces que son contracciones y alargamiento. Y vamos siempre a verlo en torno a un gráfico, porque ustedes les van a entregar un gráfico. Un X, un Y. Y entonces nuestra función siempre va a ser, siempre nosotros vamos a definir el Y igual a f de x, por si acaso. Eso va a ser nuestra función celeste. La función celeste va a ser así. Y vamos a definir nuestro alargamiento,
perdón, sería, sí, sería alargamiento, sería nuestro I igual a C por f de X, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener dos opciones. Vamos a tener una opción que se alargue o se acorte verticalmente o se alargue y se acorte horizontalmente. Vamos a ver verticalmente primero. Esto es vertical. Esto traten de aprendérselo para mañana de memoria. Vamos a tener el vertical, vamos a dibujarlo en rojo, la primera parte, y eh, y en verde vamos a dibujar también. Así. Esto va a ser con C mayor a 1 y esto va a ser con C entre 0 y 1. Esto va a ser alargamiento y esto va a ser contracción. Entonces, el rojo se estaría alargando. ¿Por qué? Porque yo lo estoy poniendo una constante afuera de la función, entonces la estoy haciendo crecer al final en torno al eje Y. Y le estoy agregando al eje Y escalones, por decirlo así. No específicamente escalones, no es como subir o bajar escalones como lo veíamos antes, sino que es agrandar la función. Entonces yo voy a partir desde el mismo punto, pero mi función va a ser más grande, tanto en los negativos como en los positivos va a ser más grande. Cambio, si yo lo contraigo, va a ser más pequeño. Va a empezar siempre del mismo punto, pero va a ser más pequeño tanto en los negativos como en los positivos. Al final yo estoy achicando mi función. Ahí deberían haber topado las tres líneas, pero lo dibujé feito. Entonces, por un lado, yo estoy alargándola con la recta roja, con mi constante mayor a 1, la estoy agrandando la función, y por otro lado, la estoy achicando con mi constante entre 0 y 1. Eso sería la contracción y alargamiento vertical. Vamos a verlo ahora con la contracción y alargamiento. Voy a aceptar horizontal ahora. Fíjense, voy a volver al del vertical. Fíjense que el vertical, obviamente, siempre va a cambiar sus Y. Siempre va a cambiar los puntos en Y. Nunca va a cambiar los puntos en X. Este punto, este punto, siempre los mismos en X. En cambio, en el horizontal, ahora sí vamos a cambiar el X. Se van a dar cuenta. Los Y van a ser los mismos, pero el X no. Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar nuestro plano. Vamos a hacer Y, X. Y vamos a dibujar nuestra función original. Y por un lado vamos a tener que es un I igual a F por C de X. Y el otro lado es un IF por C de X. Exactamente lo mismo. Pero lo que cambia es el valor de la C. Acá la C va a ser mayor a 1 y acá la C va a ser entre 0 y 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo estoy ahora agrandando mi X. Estoy agrandando mi X. Estoy alterando la parte de adentro de mi función. Y la parte de adentro de mi función es X. Entonces, yo voy a mantener mi altura son los Y, lo único que voy a cambiar va a ser o agrandar o disminuir mi X. En este caso, si el C es mayor a 1, yo voy a estar haciendo que sea más pequeñita mi función, sea más,
De hecho, se dice que es contracción. Esto es contracción. Y esto es alargamiento. Alargamiento. ¿Por qué? Porque yo en un espacio mucho más pequeño estoy haciendo que la función se desarrolle completamente. Entonces, si yo aumento mi función, si yo aumento mis valores en X, se tienen que mantener los valores en Y, y para que eso pase, se tiene que achicar, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Los valores en Y se mantienen, lo único que cambia son los valores en X. Dibujé mal. Ahí está bien dibujado. Por el contrario, si yo lo quiero alargar, mi C va a ser entre 0 y 1, y ahí se van a siempre manteniendo los valores en Y. Voy a mantenerlo. Lo que se va a expandir van a ser las X. Si se fijan acá, todo esto se corrió a la derecha, se está alargando. ¿Y eso por qué? Porque yo ahora tengo mucho más espacio para trabajar mi función, porque al final le estoy amplificándola por un número decimal al final. Un número entre 0 y 1. Estoy amplificándola, entonces estoy como dividiéndola en partes, estoy alargando mi función en el eje X. Entonces, esto apréndanselo como échenle una miradita para que en la prueba cuando les pongan, porque la prueba les van a poner f de x más 2 más 3, y le van a mostrar una función así, como en la guía, y les van a decir cómo queda esa gráfica. Entonces ustedes van acá y dicen, ah, esto lo vimos acá, esto es desplazamiento horizontal. Entonces, espérenme un poquito. Ahora sí. Esto es desplazamiento horizontal y además le estoy agregando un desplazamiento vertical. Estoy agregándole ambas. ¿Sí? Y así es como se saltan todo el paso y no empiezan a ver valor por valor. Dice desplazamiento horizontal acá, horizontal, y acá desplazamiento vertical. Entonces, dicen ustedes, se va a correr 2 espacios a la derecha, este punto va a estar 2 espacios corridos por acá, este punto va a estar 2 espacios corridos por acá, este punto va a estar 2 espacios corridos por acá. Entonces les va a quedar la función así. Y luego, este punto va a estar 3 veces hacia arriba. Este punto va a estar 3 veces hacia arriba. Y así mismo, entonces la función al final les va a terminar quedando por acá. Bueno, lo voy a tener que dibujar arriba del otro, va a quedar feo, pero les va a quedar por ahí. ¿Sí? ¿Se entendió ese ejemplo o lo hago más bonito? ¿En todos los puntos se aplica? En todos los puntos, todos los puntos. Porque al final acuérdate que esto es y igual a f de x más 2 más 3. Entonces, tu y depende de toda esta cuestión. Ya, Una entonces, pregunta, Dime. era lo de en el más 3 abajo que dice. Desplazamiento vertical, Ah, ya, vale. que era las se primeras corre, partes que vimos. Dime. se corre entonces 2 veces para el lado y 3 veces para arriba, o sea, pero Exacto, sí, así sí, sí, sí. distinto. Eso mismo. Gracias. Al mismo tiempo, sí. Y eso sería la parte de gráfico. Vamos a ver, ¿qué era el último que tenía por ver? Ah, voy a hacerles un último ejercicio que me pidieron ver, que era este, lo voy a pasar acá. No sé si lo pueden ver en verdad, pero ojalá que sí. Es el 4. Voy a ponerlo en rojito. Vamos a hacer ese. Y ahí los dejo libres para que puedan hacer lo que quieran. Vamos a hacerlo entonces. Nos dicen, se logra el punto de equilibrio de mercado para un producto cuando se producen 13.500 artículos a un precio de 4 pesos por unidad. Si el precio es de 1 peso, el productor no ofrecerá artículos en el mercado.
Si el precio es de 20 pesos, el consumidor no demandará artículos. Encuentra las ecuaciones de oferta y demanda, suponiendo que ambas son lineales. Entonces, generalmente ustedes siempre les dan el punto de equilibrio, pero nunca los hacen trabajar en torno a ese punto de equilibrio, como que se los dan nomás. Ahora vamos a tener que trabajar y tener que calcular ecuaciones en torno a ese punto de equilibrio. Entonces, es muy fácil, solo que hay que saber cómo abordar el problema. Por eso lo quería hacer con ustedes, para que mañana sepan cómo hacerlo si es que les llega a salir. Entonces, lo primero es, nos dicen que el punto de equilibrio, vamos a anotar al tiro, punto de equilibrio, es el punto, vamos a trabajar con la cantidad y el precio, así. Son 13.500, 4. ¿Por qué? Acá lo dice. 4 pesos por unidad, 13.500 artículos. Ese es el punto de equilibrio que nos está entregando el problema. Luego nos dicen que si el precio es de 1 peso, el productor no ofrecerá artículos en el mercado. Por lo tanto, la oferta, si es que el productor al final pone el precio a 1 peso, la cantidad que él va a poder dar o la cantidad demandada va a ser 0. La cantidad que él va a poder dar es 0. ¿Por qué? Porque al final no está ganando nada, no puede ofrecer nada. Si seguimos leyendo, nos dicen que si el precio ahora es muy alto, si el productor pone el precio muy alto, el consumidor no va a querer comprarlo, porque va a ser muy caro, no les conviene. Entonces la demanda va a ser 0 si es que el precio vale 20. Eso es lo que esos son los datos del problema. Con estos datos ahora nosotros tenemos que llegar a las ecuaciones de oferta y demanda. ¿Cómo llegamos a eso? Yo acá les recomiendo, bueno, esto es totalmente opcional, pero siempre les recomiendo hacer los gráficos. Ustedes cachan más de economía que yo, que son los comerciales. Entonces, traten siempre de dibujar el punto de equilibrio. Vamos a hacer 2 gráficos, vamos a hacer un gráfico para la oferta y vamos a hacer un gráfico para la demanda. Como para que vean visualmente lo que estamos haciendo al final. Punto de equilibrio va a ser aquí y va a ser aquí. Voy a anotarlo en azulito. Va a ser en el 13.500. Acá lo mismo. Pero me voy a poner que esto es oferta. Y esto es demanda. Y vamos a hacer en rojo acá. Oferta, si yo ofrecía o lo ponía a 1 peso, iban a ser 0. Perdón, lo dibujé mal el punto. Acá. 1 peso iban a ser 0. Lo mismo en la demanda. En la demanda, si yo lo ponía a 20, este sí va a reeditar, y ofrecer 0. Entonces, vamos a dividir ahora el problema en 2 partes. Vamos a dividir el problema en la parte de oferta y vamos a dividir el problema en la parte de demanda. ¿Cómo nosotros empezamos a... Espérame que está una persona aquí. Ahí está. ¿Cómo nosotros empezamos a desarrollar o cómo nosotros llegamos a una curva, a una ecuación con conjunto? Eso se supone que lo deben haber visto en media, bueno, obviamente lo deben haber visto acá también, que nosotros vamos a trabajar con los tipos de curva lineal. Los tipos de recta o curva lineal son el tipo de I igual a mx más n. ¿Sí? Entonces, donde m es la pendiente, n es el intercepto y eso. Entonces nosotros vamos a definir acá nuestro punto A y nuestro punto B. En la demanda vamos a definir el punto A y nuestro punto C, para no confundirnos. El punto A, ¿cuál va a ser? 13.500,4 y el punto B, si es oferta, va a ser 0,1. En la demanda va a ser lo mismo, 13.500,4
y el punto C va a ser 0,20. Entonces, ya podemos empezar a trabajar con la oferta y con la demanda por separado porque tenemos 2 puntos respectivamente para cada ecuación que queremos determinar. Entonces, seguimos trabajando con la oferta. Vamos a tener la oferta acá. ¿Qué vamos a hacer con la oferta? Vamos a calcular la pendiente en un principio de la recta. Nosotros no tenemos idea cómo es la recta de la oferta, pero vamos a calcular su pendiente. ¿Por qué? Porque recuerden que la pendiente se puede calcular como I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Entonces voy a poner esto acá. Voy a correrlo hacia arribita. Y esto lo voy a correr hacia abajo. Entonces, la pendiente de la oferta va a ser el I2. Recuerden que esto es X y esto es Y. Va a ser 1 menos 4 dividido en 0 menos 13.500. Esa es la pendiente. Pendiente, le voy a poner M de oferta. Eso les va a dar, si lo meten a la calculadora, déjenme hacerlo, 1 menos 4 dividido en 13.500 les va a dar 0.0002, creo, que no me equivoco. Déjenme, la calculadora me lo entrega. Denme un momentito. Está bien. Sí, es que déjame ver algo. Que, lo tenía por acá. Acá. Ahí está. Ya. 0.00022. Y de la demanda va a ser 20 menos 4 partido en 0 menos 13.500. Eso va a ser la pendiente de la demanda. Eso les va a dar menos 0.0011. Entonces, si volvemos a nuestra ecuación que queremos llegar, que la voy a señalizar en verde, nosotros el I lo tenemos automáticamente, porque eso es lo que queremos saber. El M lo acabamos de sacar, el X lo tenemos, y ahora solo nos falta determinar el N. Pero no es necesario porque me lo están dando. ¿Por qué me lo están dando? ¿Por qué? Y ahora voy a ocupar la ecuación general de la recta, que recuerden que de la particular podemos pasar a la general, o de la general podemos pasar a la particular, y la general se escribe, voy a tener que poner una página nueva, se escribe así, I menos I0 es igual a la pendiente por X menos X0. Entonces, si se acuerdan acá, nosotros tenemos 2 puntos en oferta, tenemos 2 puntos en demanda, entonces podemos ocupar cualquiera para ponerlo en nuestra recta general, porque además tenemos la pendiente. Entonces, la ecuación general de la oferta va a ser I menos, y ahí pueden tomar cualquier punto de oferta. Pueden tomar o el punto A o el punto B. Lo importante es que si toman el I0 del punto A, luego tienen que tomar el X0 del punto A también. No pueden tomar el 4 y el 0. Tienen que tomar o el 4 y el 13.500 o el 1 y el 0. Así funciona. Entonces, vamos acá. Vamos a tomar el 13.500. Vamos a tomar el I0. Era 4 y menos 4 es igual a la pendiente que era 0.0002 por X menos 13.500. Esa es la ecuación general de la oferta. Vamos a anotar ahora la ecuación
general de la demanda. Lo mismo, podemos ocupar el mismo punto hecho. Lo único que cambia es la pendiente. Podemos ocupar hasta el mismo punto A, porque es un punto de equilibrio perteneciente a la recta. No... Lo importante es que acá la pendiente es distinta, es menos 0.0011, menos 0.0011, y le ponemos acá menos 13.500. ¿Ok? Entonces, déjenme ver algo acá. Ya, perfecto. Ahí está. Esa es la ecuación general de la recta. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, de hecho. Encuentren las ecuaciones de oferta y demanda, suponiendo que ambas son lineales. Acá las acabamos de encontrar. Ustedes pueden llegar a despejar el mx más n. ¿Cómo lo hacen? Despejando estas ecuaciones. Pueden despejar el... Voy a poner la ecuación general de la oferta, va a ser la 1, y la ecuación general de la demanda va a ser la 2. Si despejamos 1, va a ser i igual a 0.00022 por x menos 0.00022 por 13.500. Sí, está bien ahí. Y más 4. Eso les va a quedar en i igual a 0.00022 por x. Y acá tienen que calcular 2 por 13.500 más 4 más 6.97. Esa es la 1. Y la 2 es i igual a menos 0.0011 x más 0.0011 por 13.500 más 4. Lo mismo que decir menos 0.0011 x más 18.85. Ahí se pierde un poquito de... Por los números decimales se pierde un poquito, pero están bien los resultados. Entonces, ahora lo que tienen que hacer ustedes es comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba esto? Ustedes lo pueden comprobar analizando la ecuación. Entonces, vamos a analizar las ecuaciones. La ecuación general de la oferta, si ustedes, olvídense de esto, de todo lo que está abajo, nos vamos a concentrar solo en esto. La oferta. Lo que les están diciendo a ustedes es que si yo a X le subo la cantidad, si yo a X, si mi X es mayor a 13.500, eso indica que esto va a ser positivo. Si yo hago eso, mi precio, mi Y, va a subir. ¿Por qué? Porque esto va a ser positivo. Esto va a ser positivo. Lo voy a multiplicar por una pendiente positiva. Y además le voy a sumar un 4. En cambio, si yo le bajo el precio, o sea, perdón, la cantidad, yo ofrezco menos cantidad, yo lo que voy a estar haciendo es subirle el precio. ¿Por qué? Porque lo que le voy a estar haciendo, perdón, es bajarle el precio. Es bajarle el precio porque, déjeme analizarlo. Voy a dar negativo. Ya, perfecto, va a estar bajando el precio. Yo estoy ofreciendo menos cantidad, entonces estoy bajando el precio. Lo mismo con la demanda. La demanda me da pendiente negativa porque si yo acá le pongo un número negativo, un número, o sea, que me dé negativo esta parte de adentro, el x menos 13.500, hago que me dé negativo, esto me va a dar positivo. Entonces, si yo ofrezco menos cantidad de 13.500, me va a quedar en negativo. Si me queda en negativo, al multiplicarlo por un número negativo, me va a quedar positivo. Entonces está creciendo mi demanda. Recuerden que nuestra I es nuestra demanda, en este caso. ¿Sí? Eso es lo que estoy analizando. Entonces al final mi ecuación puede
puede darse el caso que ustedes lo calculen y que no esté bien los números, pero si ustedes encuentran que el análisis que hicieron está bien hecho, es porque está bien hecho. Lo que me refiero acá es que el criterio que ocupamos o los números que nos dan calzan con lo que nos tiene que dar. Puede que yo me haya equivocado en algún decimal o otra cosa, pero sé que lo que me dio debiese estar bueno, porque me hace sentido que si yo le bajo el precio, suba la demanda, y si yo ofrezco menos cosas, sube el precio. Eso era el ejercicio. Ese era el ejercicio 4. Eso sería la... Bueno, si tienen dudas, me las hacen al tiro. Si es que no tienen dudas, terminamos por hoy. Me la pueden preguntar por WhatsApp, yo no tengo problema con eso. Espero que les haya servido. Recuerden, por favor, mañana, yo les voy a tomar la prueba, pero no les voy a recordar esto. El que si yo equivoquen esto, yo no lo voy a poder salvar. Apenas lleguen a inecuaciones, anoten al tiro de restricción. Al tiro. Lo primero que hagan, restricción. Y el ejercicio, este ejercicio es de la guía que entregó la profe en clase, creo. No sé si está subida a web curso, porque me la pasaron en papel a mí. O sea, me la mostraron ayer en papel. No, no sé si alguien me puede ayudar ahí. Creo que la pasó la profe. ¿O no? No, no, si está ahí, la subió la profe. ¿La subió? ¿La subió? Sí, sí, sí. Ah, es que yo no la encontré, no la encontré. Ya, entonces está en web curso. ¿Le voy a buscarla mejor? No sé en qué parte está en todo caso, a ver. Está en clase. Ah, claro, ahí está. Es el taller de ejercitación para la prueba 2. Sí, me lo pidieron hacer porque creo que no tienen las soluciones. Sí, efectivamente, no tienen las soluciones. Entonces ahí si es que tratan, o sea, háganlo completo esto, porque los talleres de ejercitación siempre están camufladas las preguntas de la prueba. Siempre, siempre, siempre. De alguna de estas les va a salir alguna casi igual. 95% igual. Entonces háganlo completo. Probablemente el 10 sea muy parecido al que les vaya a salir, que era el ejemplo que yo les ponía. Y eso. La 4 y 5, háganlas, tienen que hacerlas sí o sí, eso ya lo tienen que saber. En general hagan todo, por algo está taller de ejercitación. Los profes no les van a poner que ejerciten algo que no les va a dar. A eso me refiero. Si tienen alguna duda me lo preguntan por WhatsApp nomás. ¿Voy a mandar este Word, por favor? ¿La ayudantía? Sí, sí. Sí, sí, voy. La mando por el foro. Dale, dale. Ya. Si no hay ninguna duda más, terminamos por ahí. Gracias. Que estén Vale, bien. gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Gracias, chao.